Vamos a abrir en Apocalipsis capítulo 14, la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 14. Y vamos a mirar el versículo 11, 12 y 13. Versículo 11, 12, 13. Cuando lo tengan, Apocalipsis 14, 11, 12, 13. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra del Señor: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Miren en quién pone: mandamientos de Dios, fe en Jesús. Versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe. Y miren lo que escribe. Esto es para ti. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, desde que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Wow. Santo, Santo Espíritu Santo, delante de ti no conocemos nada. Pedimos en el nombre de Jesucristo sabiduría de todas las edades. Que nos hables, que nos reveles, que nos desveles la gloria de tu palabra. Bendito Dios, bendito Rey, bendito Señor. Ponemos delante de tu trono tu maná, tu alimento, para que podamos ser alimentados, nutridos y fortalecidos para dar los frutos tuyos, soberano Dios. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo te damos gloria, honra y honor, porque tu presencia está en medio de tu pueblo. Amén y amén. Pueden sentarse. ¿Están todos? A ver, hago una revisión. ¿Me falta gente en la sala? Sí, faltan jóvenes. No sé dónde están. Hoy vamos a ver un tema que sentí de profundizar un poco más, porque es un tema que precisamente muchas veces se pasa por alto, se salta, como cuando salta alguien un charco, para no mojarse, pero hoy nos vamos a mojar. Dice la palabra del Señor en el versículo 11 de Apocalipsis 14, dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca. La semana pasada vimos cómo hay una marca que el enemigo establece en la mente y en la mano, y que hablamos que la marca, nosotros como hijos de Dios debemos tener cuidado, porque muchas veces pensamos que es un sello con 3 6 que van poniendo por ahí, van a establecer y ya, o un microchip. Pero el enemigo es astuto, ingenioso, tonto no es, y el enemigo puede crear formas que cautiven nuestra mente y nuestras obras sean contrarias a las de Dios. Entonces, por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a vivir en el mundo espiritual, en el mundo de lo espiritual. Muchas veces el grave problema de los cristianos, de los creyentes, es que no queremos entender o aceptar el hecho de que todo es espiritual. Todo es espiritual.
Cuando yo entiendo ese hecho de lo que dice Efesios 6:12, que tu lucha, que lo que vivimos, que lo que enfrentamos, todo es espiritual. Y son seres, entes, que tienen un carácter, una personalidad como la nuestra, pero que solo no tienen algo de ventaja, no tienen cuerpo. Y nuestra desventaja es tener cuerpo, porque si no tuviéramos cuerpo, los percibiríamos como ellos nos perciben a nosotros. Ahora, entonces vamos, la palabra del Señor habla de que va a haber un tormento, pero lo tremendo es que dice: el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Hay algo que no se quiere tocar muchas veces, y es el tema de condenación o infierno. Y la palabra del Señor hoy nos habla, es real, y lo tremendo es no solo lo real, sino lo trascendente. Porque la palabra nos dice en el versículo 1 que el infierno, el tormento, la condenación es por toda la eternidad. Dice por los siglos de los siglos, y no tienen descanso de día ni de noche. ¿Lo estamos entendiendo? Muchas personas dicen: bueno, el infierno no importa, porque como el cuerpo se queda aquí en la tierra, escúchenlo, muchos piensan que como el cuerpo se queda en la tierra, entonces el alma no siente dolor. Escuchen, para los que no saben, el alma siente mucho más que tu carne. Yo a ti te podría despellejar aquí, y ese dolor no sería comparable al que sientes tú si te despellejaran tu espíritu, tu alma. El alma es mucho más sensible que el cuerpo. El cuerpo limita el sentir del alma, pero donde nos quitaran el cuerpo y nos cortaran en el alma, duele miles de veces más. Los dolores en el alma, nuestra alma tiene una forma. Digámoslo que nuestra alma tiene una forma, un cuerpo, pero no confunda el cuerpo de carne. Tiene una forma, y esa forma, si es herida, duele millones de veces más que en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el alma es lo sensible del ser humano, pero no solo sensible a los sentimientos, sino lo sensible a lo espiritual. Ahora, nosotros debemos entender que el infierno es algo real, y que el Señor nos expone. Si Dios nos expone la palabra de Dios en su palabra que hay infierno, nosotros debemos ser consecuentes, coherentes y entender. Todo el que estudia la palabra del Señor debe entender que la palabra de Dios, escucha, te informa, te advierte, pero no espera de ti que le creas o no le creas. Ella lo informa, y lo mejor que puede hacer la humanidad es creerle a la palabra de Dios. Eso es lo mejor que puede hacer, porque si tú oyes hablar del cielo o del infierno y tú dices: bueno, para mí no existe, tú no eres Dios, y Dios designó formas, parámetros y reglas, y por eso debemos ser coherentes conformes a ella. Para los griegos siempre miraban el cielo y lo veían como el lugar de los dioses, pero ellos veían la tierra y el universo como el lugar del orden. Ahora, también el infierno es llamado el lugar de los 6 pies abajo. ¿Lo sabían? 6 pies abajo. ¿Por qué? Porque normalmente 6 pies, la medida de 6 pies, es donde se entierra una persona en tierra. ¿Por qué las personas no se entierran en los árboles o en una montaña? Sino normalmente se busca un terreno y se abre hueco y se mete allí. Ahora, la palabra infierno significa inferior, viene de su raíz, significa inferior. Pero no solo eso, la palabra infierno también significa inferior o infernal. Por eso cuando alguien trata a alguien con desprecio, lo está tratando diciéndole que es inferior a él. Están diciéndole: tú no eres terrestre, tú eres de los que viven debajo de la tierra. Cuando alguien humilla a otro,
La persona es como alguien que pisotea y lo pone por debajo de la superficie, o sea, lo trata como un muerto. Ahora, la palabra nos enseña que el infierno es el lugar de ¿qué? Tormento. Pero ahora, hay muchas palabras que muchas veces se tienen confusión con respecto a lo que es el infierno. Pero la palabra que significa universo para nosotros, para lo que eran los griegos y los romanos, la palabra universo significa orden y belleza. Pero cuando uno le dice a una persona inmundo, ¿qué le estarás diciendo? Sin orden, sin belleza. Cuando uno llama algo inmundo, le está diciendo sin orden, sin belleza, porque la misma palabra para cosmos es la misma, porque cosmos con K es la palabra griega que significa universo. Entonces, nosotros estos conceptos, ¿por qué nosotros lo debemos entender? Porque los debemos entender porque precisamente la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre y nombra tres áreas, tres niveles que Dios ha establecido, y dice que el nombre sobre los cielos, segundo sobre la tierra, y dice la misma palabra y debajo de la tierra. O sea que Jesucristo es nombre aún de los muertos o de los que habitan, escúchelo, el infierno. Ahora, alguien va a decir, pero se supone que Dios no habita el infierno. ¿Cuántos tienen ese criterio? Tremendo, ¿no? Pues Dios sí está en el infierno. Solo que están los que comprueban, los que están experimentando infierno, están comprobando y viendo la presencia de Dios, pero sin su amor. Y están experimentando lo que la palabra llama fuego consumidor. Tremendo, ¿no? Porque ¿por qué su nombre es nombrado? Y no hay socorro, no hay auxilio, porque es ausencia del amor de Dios. Usted puede pensar lo terrible que eso es. Que el infierno es el lugar donde eres consciente de la presencia de Dios, pero está ausente su amor, donde solo experimentas dolor, sufrimiento, llanto, destrucción, abusos por todo, de todo, y en tu mente solo recuerdas fallos, errores que hiciste delante de tu Dios. Tremendo, ¿no? Por eso un gran hombre, un teólogo llamado Morris, dice que el infierno no es la ausencia de Dios o de Cristo, sino es la presencia de Cristo, pero ausente de su amor. Terrible, terrible. Muchas personas han sido llevadas al infierno en momentos que el Señor los toma y ven todo, recorren el infierno y ven un Dios una persona, ven diferentes tormentos, ven personas clamándole, pero Jesús dice no. Pero lo tremendo es que Jesús llora. ¿Por qué? Porque si algo le duele a Dios es ver que alguien sufre por obstinado, por rebelde, por no quererse someter a sus verdades, y que tuvo, escúchalo bien, todo el tiempo, toda la paciencia de Dios la tuvo. ¿Cuál es la paciencia de Dios y cuánto dura la paciencia de Dios? ¿Alguien lo sabe? La paciencia de Dios dura hasta que tú botes el último aliento de vida. Por eso la palabra de Dios dice que ¿cuándo es la oportunidad? Mientras tenemos vida. ¿Cuál es el día de Jesús? ¿Qué dijo? Por eso Jesús predicaba el arrepentimiento y decía, arrepentíos. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de mente, cambio de corazón y cambio de conducta. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de mente, cambio de corazón, cambio de conducta.
Entonces el Señor, porque se arrepentíos, porque el reino de los cielos ha venido, y decía, hoy es el día de salvación, porque esas personas que están vivas hoy están recibiendo una oportunidad hoy, porque nadie sabe si mañana amaneceremos. Mire lo que pasó en China. En un momento en que nadie sabía, en que nadie pensaba, todo iba bien, y viene una ola de tierra, y se traga pueblos, ciudades. Y las personas que decían, pero si estaba con el chiquillo en el parque, estas no son horas de un tsunami, ¿no? Tsunami de tierra. Estas no son horas, hombre, que yo estaba en la iglesia, pero estaba tu espíritu en la iglesia y arrasado todo. Por eso es que nosotros debemos entender que cuando pasan catástrofes así, nosotros, Dios nos está alertando. ¿Cómo estás tú? Un gran teólogo llamado, su apellido es Trapp, con doble P. Él decía que un hijo de Dios debería, por lo menos 2 veces al día, estar reflexionando sobre el infierno. Al levantarse, porque se acaba de salvar del infierno, escúchenlo, y antes de acostarse, para que Dios lo libre por si llega. Usted va a decir, yo como hijo de Dios pensar en el infierno, venga ya, eso le toca a los pecadores. El que crea estar seguro, firme, cuidado que no se esté chamuscando los pies. No dicen que todos tenemos, ¿cómo es? Rabo de paja. ¿O no? Todos tenemos, mientras tú y yo estemos en carne, tenemos que andarnos cuidando al milímetro. Entre más Dios te enseñe, más cuidado, más ataque del enemigo. Entre más te use el Señor, más cuidado, más peligro, estarás en el blanco del enemigo. Entonces, por eso es que nosotros debemos entender esto. Ahora, el infierno, entendamos que es el lugar, para los romanos era el basurero, pero ustedes sabían que en Jerusalén, a las afueras, había una montaña que era un basurero, y ese lugar lo llamaban el infierno, el inferior, pero otros lo llamaron, ¿alguien ha escuchado la palabra Gehenna? El Gehenna no es el infierno. El Gehenna es el lugar donde Dios envió a todos los ángeles que le desobedecieron. Los romanos y los griegos lo llamaban los héroes derrotados, a esos ángeles, y los mandó allí, y están encerrados en prisiones de oscuridad. ¿Alguien conoce una prisión de oscuridad? Levante la mano y no la describe. No sabemos cómo son, pero se sabe que son celdas donde están atrapados ellos y no ven luz. Jesucristo, que dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Cuál es el castigo? No ver luz. Están en tiniebla completa, pero serán sacados para el día del juicio. Pero ojo, que después en medio de la tribulación se quitarán las prisiones de oscuridad y saldrán. ¿Y a dónde creen que van a venir? Ya se los dije, a la tierra, a la superficie. Nosotros conocemos el poder demoníaco de lo que sentimos, de lo que imaginamos, de los sentimientos de odio, rabia. Eso no es nada. Cuando sean desatados los ángeles caídos, la tierra va a enterarse de lo que es terror, porque son ángeles, no son demonios. Y los ángeles son los padres de los demonios, por si no se los han enseñado. Los ángeles en Génesis enseña que se acostaron con mujeres y tuvieron, ¿qué? Hijos llamados gigantes o nefilín. Nefilín significa gigante, así que no me mate mucho la cabeza. Nefilín, gigante. Y entonces, ¿quiénes son los padres? Y esos, cuando vino el diluvio, Dios no encontró, dijo, le dijeron, ¿qué vamos a hacer con las almas
de estos nefilines, de los hijos de los gigantes que acaban de morir. Y Dios dijo, como no fueron creados ni en el cielo ni en la tierra, quedarán condenados a estar en la tierra hasta que venga el juicio final. ¿Y qué se hizo? Por eso los demonios que buscan cuerpos. ¿Por qué buscan cuerpos? Para experimentar qué era tener carne y para expresar su naturaleza caída. Ahora, estamos hablando de un tema de lo que es el infierno. Nosotros tenemos que ser coherentes, que muchas veces el tema del infierno no se habla, no se toca y no se piensa, y se tiene como un tema tabú. Una pregunta: ¿tú piensas en el infierno? Si uno piensa en el infierno, tiene que moverlo algo. Si tú estás en una satisfactoria relación con Dios, donde tú y el Señor, tú sientes que están plenos, debe traerte dolor. ¿Dolor por qué? Porque hay gente que posiblemente esté cayendo ahora mismo al infierno. Y nosotros debemos estar clamando para ser instrumentos de salvación. Pero no solo eso. Si tú ya te has librado del infierno, Dios, ¿para qué nos llama? A ser intercesores, a ser mediadores entre los que están desconectados de la presencia de Dios, de los que no tienen una sana relación con el Señor. ¿Para qué? Para volverlos a Isaías 1:8. Venid y estemos a cuentas, dice el Señor. Si vuestros pecados fueren como la grana, como blanca lana quedarán. Si fueren rojos como el carmesí, como nieve vendrán a ser. Eso es lo que el Señor busca. Miren lo que Dios, el soberano, que busca: reconciliación. Ahora, ¿alguien sabe cuál es su ministerio? Alguien dirá: las danzas. Ministerio de danza, ¿no? Bíblico total. Aleluya. El ministerio de todo hijo de Dios es el ministerio de la reconciliación. ¿Te reconciliaste? Ve y reconcilia a otros con el Señor. Amén. Ese es el ministerio. Por eso dice la palabra que Jesucristo nos encargó el ministerio de la reconciliación, para reconciliar a los que están apartados del Señor. Amén. Y no al ministerio de las danzas y el pandero. Ahora, me da risa. El infierno es un lugar que nosotros debemos entender que físicamente existe y espiritualmente existe. ¿Lo están entendiendo? Es un lugar. Según los estudios de teología, o sea, los análisis que se hacen de la Biblia, de sus textos, el infierno está en medio de la tierra, en lo que se llama núcleo magma. Y entonces, ¿por qué? Por eso es que hay muchas pruebas que el mundo, pruebas geológicas. Ustedes, ¿qué es la geología? La ciencia que estudia ¿qué? La roca, la tierra, ¿verdad? Los que analizan dicen: esto data de tantos años, esto tiene 1000 años, 5000, 10000. Esa es la ciencia, escúchenlo bien. Pues el Señor, cuando dijo que si sus hijos o la iglesia callare, las piedras hablarán. ¿Cuál es la piedra que está hablando? La geología. La geología es la voz de Dios por medio de las piedras. Y en los estudios que se hacen arqueológicos, geológicos, se han descubierto muchas cosas que algunos los han oído en YouTube: los sonidos del infierno. Pónganlo en YouTube. Sonidos del infierno, a ver qué se escuchan: gritos, gemidos, lamentos y alguien atormentando. Y todo ese grupo que vivieron esa experiencia, todos se arrepintieron y a buscar de Dios. Entonces es un hecho real. Ahora, yo no sé si usted ha tenido experiencias con el infierno, pero escúchenlo. Muchas veces nosotros, ¿por qué oramos? Señor, toca su corazón. Señor, ministra. Señor, que entienda. Señor, que cambie, ¿no? Lloramos, gemimos. Escúchenme en esto.
¿Y por qué no empezamos a orar? Yo sé que más de uno va a saltar de la silla. ¿Y por qué no empezamos a orar? Señor, pégale un paseíto por el infierno. ¿Cómo? ¡Está loco! Si una persona vive la experiencia del infierno en una revelación, en un sueño, hermano, usted va a ver una persona transformada, vivificada, entregada, fiel, sometida al Señor. Créanme lo que es así. Hay una persona que lo vivió. Esta persona le ocurrió que era una persona que era vagabunda total. Colombiano, imagínense la procedencia. Y ya no más con eso ya, o sea, ya habla mucho. Una persona que vivía en Colombia, y esta persona, él se llama Marino Restrepo, con nombre propio se lo doy. Y esta persona, conozco otro, pero luego se los presento. Y esta persona fue una persona que vivió muchas locuras, hizo muchas locuras, tuvo una buena cantidad de dinero, amasó, y hasta que fue secuestrado por las FARC en Colombia, y en medio de una tumba, porque así son, a los secuestrados se les hacen tumbas y se entierran debajo de la tierra, por eso es que nunca los encuentran, y si no pagan, pues ya está enterrado, me ahorro el entierro, la misa y todo eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta persona ahí, el Señor lo llevó al infierno y le mostró qué es el infierno, y luego salió de ahí. A los 6 meses fue liberado y es una persona que está evangelizando. Ahora, nosotros debemos entender que miren, el infierno, estando en vida, es bueno que Dios te lo mostrara, no lo mostrara. Porque cuando a otra persona que el Señor tenía llamado y vivía a su aire, a su bola, como dicen aquí, ¿no? Iba a su manera, el Señor en un momento puntual, cuando se iba a desviar, llegó y en una noche, en un momento lo llevó al infierno y lo pisó 2 veces. Imagínate lo obediente y fiel que era. 2 veces lo tuvo que pisar para decirle: Señor, yo camino con él. Y hoy en día es una persona que le está sirviendo al Señor. Nosotros, ahora, ¿ustedes saben el tormento del infierno? ¿Ustedes saben qué es ver un lugar donde hay ríos de solo lava? ¿Ustedes saben qué es ver demonios que están torturando? No un demonio, muchos demonios a todas las personas. Entidades que ustedes las ven súper deformes, horribles, aterradoras. Y usted dice: ¿pero qué es esto? Que usted cree que es algo consciente y usted dice: no, esto es que estoy yo embotada mi mente. Y en la mente, escúchelo, solo ¿sí ven que hay una separación de consciente, subconsciente e inconsciente? Y en el infierno no hay consciente, subconsciente, inconsciente, todo es un presente. Usted se acuerda de todo lo que oró, se acuerda y llora, gime, grita. Se acuerda de cada predicación, de cada palabra, pero en desorden, lo bueno y lo malo. Y usted grita, corre, se enloquece. Usted se da contra las paredes, vienen los demonios, lo rompen, y en donde lo corten, y dicen: están muertos. Y sientes como nadie. Y donde lo corten los demonios, van saliendo gusanos, el gusano que nunca muere, y te hace doler aún más. ¿Usted sabe que es un dolor de cabeza? ¿Usted sabe que es un dolor de muelas? ¿Usted sabe que es un dolor de oído? ¿Usted sabe que es golpearse un dedo? Imagínate todos los dolores a la vez haciendo así en tu cuerpo. Porque en el alma siente más que el cuerpo. Y son todos los dolores, desesperación. ¿Ustedes creen que este versículo que dice: el humo de su tormento, es tormento de pies a cabeza? Es tormento, como si yo le pudiera decir, en espíritu, alma y cuerpo, todo atormentado.
¿Ustedes por qué creen que hay gente que juega con la Biblia? Porque no saben que el infierno es real. ¿Ustedes por qué creen que gente juega con la relación con Dios? Yo te tomo cuando quieras. Yo vengo a la iglesia por el motivo que yo quiera. ¿Por qué ustedes creen que nosotros, por eso mire, la oración yo creo que más eficaz es: Señor, llévate a cada congregación para el infierno? Y cuando desfilemos, recorramos la verdad, la realidad del infierno, ¿qué va a haber? Cambio, cambio, cambio. Mire, usted sale del infierno echando humo, créanme. Usted sale echando humo. Y el grito lo escucha todavía de los millones de personas, lo escucha por días y ya no estás, pero lo oyes y te atormenta. Las imágenes de lo que viste, demonios horrendos te quedan en la cabeza. Y es donde tú ves luego, escúchame, a la gente, al mundo, y tú dices: Dios mío, esto es otro infierno. ¿Saben por qué? Porque nadie les está advirtiendo que hay un lugar de condenación y es real. Más real que lo que vivimos acá. Y lo más terrible, tú piensas, es por la eternidad. Eternidad. O sea que el que llega al infierno, ¿qué pasó? Perdido. Perdido. Pero ahora pensemos nosotros cómo nuestra relación con Dios. ¿Para qué tenemos un estudio de la palabra de Dios si a mí no me pone en el lugar? Si no me dice: despierta, ¿dónde estás? ¿Cómo vives? ¿Cómo caminas? ¿Para qué nos reunimos? Es para que la palabra te ponga en el lugar que está. ¿Estás caminando mal? ¿Estás jugando conmigo? ¿Estás consagrado? ¿En qué lugar estoy yo? Ahora, tú puedes tener cualquier excusa, pero la palabra de Dios la tienes contigo. Tú puedes tener una excusa, pero tú puedes ir a consejerías. Tú puedes tener excusas, pero la presencia de Dios no. La tienes allí en todo momento, en cualquier lugar. Que tú cierres los ojos y le digas: Señor, aquí estoy. Ahí Él te va a responder. Pero ¿cómo va a ser eso? Dice la palabra: me buscaréis y me hallaréis. Solo, solo, solo. Por favor, cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Dios no quiere rezos, ritos, quiere ardor, verdad dentro de nosotros. ¿Por qué creen que Jesús no lo dijo nadie más, sino casi nada? Jesús: amarás al Señor tu Dios de toda tu mente, con todo tu corazón y todas tus fuerzas. ¿Dónde está mi mente? ¿Qué vive en mi corazón? ¿De qué se enamora tu corazón? Y con todas tus fuerzas. ¿Para qué inviertes fuerzas? ¿En qué te impulsa? ¿Qué te impulsa? Entonces, precisamente la palabra de Dios nos está hablando de un lugar terrible, horrible. Si dice la Biblia, el Gehenna que les dije que era, donde están los ángeles, ángeles. ¿Y usted sabe la fuerza de un ángel? 2 ángeles destruyeron Sodoma y Gomorra. 2. ¿Ustedes creen que se necesitaba un ejército? Sodoma y Gomorra. Y dice: si no perdonó a sus ángeles, los ángeles, con todo su señorío, su poder, su divinidad, su grandeza, nuestros dones son risa. Los dones de un ángel, ¡cuál! El poder de un ángel es brutal. Un ángel puede aquí hacer un ademán con una espada y todos perecemos, todos. Un ángel quisiera derrumbar una misma ciudad, lo hace. Y el Señor dice: a ellos no los puse, no los creé como a ti. A ellos nunca les he dado el lugar que a ti te he dado. Pongan atención a esto. ¿Y a cuál de mis ángeles le dije yo: siéntate a mi diestra? A ninguno. Y se lo dijo ¿a quién? A Jesucristo.
Y Jesucristo dijo: el que cree en mí se sentará conmigo. Imagínense lo que Dios está diciendo. ¿Quién es más digno de estar sentado a la diestra de Dios? ¿Tú o un ángel? Siglos, millones, sin lugar ni tiempo, obedeciendo a Dios, fieles, llenos de poder, y ese poder sometido en dominio solo a la voz de Dios se mueve. ¿Y nosotros cómo vivimos? ¿Nosotros cómo predicamos? ¿Nosotros cómo hablamos? Y Dios te dice: te elegí a ti. ¿Cuánta obediencia yo estoy dando? Si Dios, dale gracias a Dios que la justicia de Dios no es la tuya y la mía, porque en la justicia de Dios nosotros, la raza humana, debería ser destruida, y solo los ángeles están a la diestra de Dios por obedientes. Pero cuánto amor Dios ha desplegado por ti y por mí. Cuánto amor de Dios. Ahora, por eso el que desprecia aquí el amor de Dios ha hecho el acto más loco, más brutal. Es la locura total. Mi cuerpo lo vendo al pecado, mi carne se la doy a los placeres, mis ojos que se embriaguen con lo que quieran, mi mente que se llene de todas las imágenes. Alguien dirá: bueno, yo no tanto. Pero el Señor al empezar esta reunión nos dijo algo: ¿qué archivo tienes en tu corazón? Si tú tienes en tu corazón odio, rencor, amargura, altivez, orgullo, ese archivo impedirá, dice la palabra de Dios, sin santidad. O sea, si no estás vacío del mundo, no verás a Dios. ¿Cuánto del mundo tengo aquí? Por eso aquí venimos es a vaciarnos del mundo, para salir libres a conquistar lo que el Señor nos llamó a hacer, y ser luz y testimonio. ¿Lo estamos entendiendo? Es la palabra de Dios. Ahora entiendan esto, iglesia, que si Dios nos ha dado un lugar más alto que los ángeles, ¿será que si tú pisoteas eso, si yo pisoteo eso, Dios va a decir: no pasa nada, no pasa nada, da igual? Esas palabras jamás saldrán de Dios, sino con lágrimas, tristeza y llanto Dios dirá: me duele en el corazón todo lo que invertí, todo lo que te di, todo lo que hice por ti, todas las oportunidades que pisoteaste, pero me despreciaste con tu vida, con tus actos, te olvidaste de mí, te fuiste con tus amantes. Y entonces es donde Dios, tristemente, eso se llama, escúchelo, el divorcio de Dios, de la humanidad. Y el divorcio de Dios se paga en el infierno. Por eso solo hay oportunidad mientras estamos vivitos y coleándose en esta tierra. Infierno. ¿Cuánto conozco de él? Miren, si somos listos como iglesia, clámale a Dios: muéstrame, revélame, enséñame el infierno. ¿Cuántas personas conocen teología del infierno? Dígamelo. ¿Todo mundo? Quiero saber de aquí, de aquí, de acá. ¿Y del infierno? ¿O hay otro grupo, los que no quieren saber nada de Satanás? ¿Yo para qué quiero saber de él? No quiero que... No, eso debe ser hasta pecado. Pero el Señor dice: no ignoréis las maquinaciones del enemigo, no ignoréis sus estrategias. Nosotros, si somos sabios, le pediremos a Dios: muéstrame cuál es mi enemigo, enséñame cómo trabaja, enséñame cómo opera,
para yo saberlo, Señor, atacar en tu espíritu, en tu poder. Enséñame a usar las armas que tú me has dado. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Cuántas personas atormentadas por pasiones, atormentadas por deseos? ¿Cuántas personas atormentadas por vicios? ¿Y en la iglesia? Aleluya, gloria a Dios. Si nosotros tenemos es que abrir la boca delante de Dios para ser librados de lo que nos está dañando, para ser librados del ataque del enemigo, pedirle a Dios, y entre dos o tres, por eso el poder más grande, ¿cuál es sobre la tierra? El poder del acuerdo, que es un matrimonio, el poder de Dios, la unión de Dios. Porque por eso dice el Señor, todo lo que me pidan dos, lo que se pongan de acuerdo, yo lo haré en la tierra. Imagínense en el poder del acuerdo lo brutal que es. Ahora, y si dos hermanos, dos personas dicen, vamos a mirar a ver qué es lo que pasa contigo, y hasta que no sean libres, no lo soltamos. Eso es pelear contra el infierno. Cuando tú peleas contra los vicios que te atacan, las cosas que te atacan, los deseos que te atacan, eres un guerrero del infierno. Estás siendo conocido en el infierno. Hay un hombre que murió hace poco, un gran hombre de Dios. ¿Cómo se llamaba? Gille Ávila. Y era el que decía que muchos hombres pelean hoy en día, luchan y trabajan, evangelizan, predican todo para ser conocidos por los hombres. Dice, pero un hombre de Dios nunca quiere ser conocido de los hombres, sino que sea conocido por los demonios y le teman. Que el infierno escuche tu voz y tiemble. Que el infierno diga, ahí viene ese loco que nos ha encerrado acá, ese fanático que no nos deja en paz, ese entregado, ese que ayuna, ese que ora y nos quiebra, nos encarcela acá. Pero muchas veces ven a uno y los demonios están diciendo, ahí viene mi coleguita, ahí viene mi, ¿cómo dicen? Colega, parce, amigo, ¿cómo? ¿Mi qué? ¿Padre? Pana. Es ver, piénsalo por un momento. ¿Tú crees? Escúchalo. Por eso, ¿qué nos dijo el Señor la semana pasada? Que las entradas al infierno son deliciosas, son bien decoradas y son, ¿qué dijo el Señor? Ancha es la puerta que lleva a la perdición, pero angosta y pequeña la que lleva a la vida eterna. La entrada al infierno es lo mejor. Vicio, libertad. Puedo ser hombre, puedo ser mujer, puedo comer lo que se me dé la gana, puedo decir las vulgaridades que no pasa nada, es lo mejor, lo fácil. Puedo andar con mis amigos, puedo hacer vulgaridades, locuras, puedo ver toda la pornografía que quiera, puedo llenar mi corazón, mi mente de toda la basura del mundo y no pasa nada. Pero un día, esos que me sedujeron y fueron amables conmigo, serán los demonios que se van a vengar y te van a decir, disfrutaste de nosotros arriba, ahora nosotros disfrutaremos aquí de ti, te vamos a merendar vivo. Usted dirá, ¿por qué usted dice eso? Porque eso yo lo vi. Y un familiar que andaba en la droga me dijeron, dígale que aquí puede disfrutar de todas las drogas, pero que cuando baje abajo, por eso se llama inferior, infierno, y yo le digo el sótano, que cuando vaya al sótano los demonios le van a decir, venga, ¿se acuerda de mí? ¿Quién? Adulterio, venga, ahora yo voy a adulterarte todo. Tú te depravaste, yo me llamo depravación y te voy a enseñar que es depravarme contigo. Eso es el infierno. Eso es el infierno. Y lo más terrible es olvidarnos que existe.
Tú como hijo de Dios, eso te tiene que llevar, escúchalo, el infierno tiene que estar contigo en tu mente para que todo lo que hagas sea bíblico, correcto y bajo la voluntad del Señor, y tu vida sea un testimonio. A veces queremos andar como florecitas, como Bambi, saltando de flor en flor. Creemos que eso es el cristianismo. Usted lea la palabra de Dios, lea al apóstol que más le revelaron palabra, que es ser un hijo de Dios. Léalo, estúdiese las cartas paulinas. Soldado, soldado, siervo, guerrero, 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 milicia. No hay más. Muchos creen que esto es llenar la vida de florecitas, pero la vida es para conquistarla. Ahora la pregunta es, ¿cuántos planes hay en tu mente? ¿Cuántos planes hay en tu corazón? ¿Cuántos proyectos? Y son de tu carne y tú los piensas a llevar a cabo. Y son pecado. Y el Señor te dice, te acabo de advertir del infierno. ¿Vas a seguir? Puede que hoy no, puede que mañana no. Pero si un día llegas allá, ya no hay marcha atrás. El lugar de arrepentimiento se llama hoy, no mañana, porque mañana puede ser tarde. Amén. Lean conmigo el versículo Apocalipsis 14, 12. Termino con eso. ¿Lo tienen? Abran esa Biblia. He aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Lee el 13 conmigo. 1, 2. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. El infierno. Pero ahora el Señor nos habla en su palabra de otro lugar. ¿Cuál es ese lugar? El lugar de la recompensa. ¿Qué dice Marcos 8:37? ¿Qué recompensa puede dar el hombre por su alma? Una pregunta. Dice la palabra que de qué le sirve al mundo, al hombre, ganar el mundo entero si pierde su alma. Una pregunta. ¿Tú puedes dar una recompensa por tu alma? ¿Tienes algo para pagar para que no te condenen? ¿Tienes algo para pagar tu alma? No lo tienes. Tú no eres, ni yo, nadie somos ni dueños de nuestras almas. Y el alma soy yo, pero ni siquiera soy dueño de mí mismo. Ahora, miren 1 Corintios 3:14 que dice, si permaneciere la obra de alguno, 1 Corintios 3:14, que sobreedificó, va a recibir recompensa. ¿Sobre qué estás edificando tú? Todo el que edifica en la carne, en lo mental, en lo humano, todas esas obras se deshacerán. Cuando el Señor dice que un día Él quemará por fuego, probará las obras, escúchenlo bien, dice que lo que es madera, heno y hojarasca, ¿qué pasará? El fuego, ¿qué hace con eso? Quedan nada, ceniza, nada. Pero ¿qué queda si en una casa se quema algo? Se quema una casa, ¿qué permanece? Lo metálico. Pero si el fuego es muy fuerte, aún derrite lo metálico, pero el metal permanece, ¿o no? Aunque se deforme, permanece. La pregunta es, nuestras obras que hacemos son en Cristo, son metal, son oro puro, son plata pura. Las obras de nosotros propios en carne, por mi voluntad, porque yo creo, es que soy muy bueno, que yo dono aquí, que yo hago acá, que yo le doy a los pobres. Nunca tenemos que descuidar a los pobres, pero hacerlo guiados y dirigidos por el Señor.
pero todas las obras que yo haga en mi voluntad nunca darán buen resultado. Nunca. Ahora, en Crónicas 15:7, los que están apuntando, segunda de Crónicas 15:7 dice: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestras obras. ¿Qué dice Apocalipsis 14:13? Dice, de aquí en adelante los que mueren en el Señor, dice, sí, el Espíritu dice, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Las obras de un justo llegan al cielo. Las obras carnales se quedan ¿dónde? En la tierra. Los logros carnales en la tierra, los logros en el Espíritu con nosotros. ¿Lo entienden? Por eso la riqueza más grande que es acá. Por eso es que establecimos, por ejemplo, de que nadie que no pase por escuela de líderes, nadie que no se prepare, nadie que no cultive una relación con Dios, no puede servir en ningún ministerio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sin Biblia, sin relación con Dios, ¿qué vas a dar? ¿Emoción, carne, impulso humano? Para eso están los políticos. Para eso están las escuelas de yoga. ¿Quieren meditación? Ahí tienen. Es eso, tenemos que ser coherentes. Al Señor con lo del Señor. Ahora, Job 15:31 dice: no confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella es su recompensa. ¿Y qué significa la palabra vanidad? Vano es vacío. Vano es vacío. Vanidad es un Dios vacío, un Dios falso, un Dios no existente. Ahora, Colosenses 3:24 le promete al Señor a su iglesia, dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo vuestro Señor servís. ¿La recompensa de quién viene? De Cristo. Yo vivo por Cristo, trabajo por Cristo, me levanto por Cristo, me muevo por Cristo. Eso lo tenemos. Por eso la recompensa para los que viven en el Señor. Miren, no más el sometimiento a la obra. Mateo 10:41. La palabra de Dios dice: el que recibe a un profeta, por cuando es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Ahora, la palabra de Dios no nos enseña. En Mateo 5:24 dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa recibimos? ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen eso también los publicanos? Ahora, nosotros tenemos que apostar todo para no ir al infierno. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, porque si en 2 de Pedro 2:4, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino los arrojó al infierno y los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Nosotros tenemos que dar todo. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué dice Mateo 5:29? Lo dijo Jesús, no lo dijo un hombre cualquiera. Jesucristo Dios. Por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dijo? Arráncalo, porque es mejor que lo arranques y entrar a la vida eterna sin un ojo, que entrar con los dos y perderla. Ojo con eso. Nosotros tenemos como hijos de Dios que estar, dice la palabra de Dios, sí, Mateo 5:30, si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué dice? Acaríciala. Dice, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Mateo 10:28, no temáis a los que matan. Miren no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esta pregunta un día estudiando, alguien
se preguntó, ¿de quién está hablando aquí Mateo 10:28? Búsquelo. Terminamos con eso. No temáis, busque a Mateo 10:28. ¿Qué pone? No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿De quién se está refiriendo? Alguien muy teológico dijo, al diablo. O sea que el que manda al cielo o al infierno es el diablo, ¿no? El único que puede destruir el alma en el infierno es Dios. Fuego consumidor. Fuego, ira. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué tardaste? ¿Por qué obstinado? Fuego. Fuego de rabia, fuego de decepción. ¿Tú no sientes rabia? ¿Tú no sientes muchas veces decir, uy, mi hijo me lo... Pues Dios tiene eso también, por eso tú eres imagen y semejanza. Pero el del Señor es justo y da toda una vida, y si al final muere con los pies embarrados, pues así mismo va al otro lugar. Pongámonos en pie. ¿Cuántos le temen? Quienes ojos no ven, tienen orejas no oyen. ¿Y qué dice? Similares son los que le adoran. Ese es el concepto cristiano bíblico que tenemos. Pero este concepto de la bestia sale fuera de ese concepto. ¿Por qué? Porque este tiene ojos y ve, boca y habla, pies y camina. Va a tener vida. Entonces por eso nosotros como hijos de Dios debemos tener cuidado de qué es lo que vamos a seguir, qué es lo que nos está hablando. Primero, ahora, ¿qué es adorar una imagen según los mandamientos en Éxodo 20? ¿Es de Dios adorar imágenes? El Señor dijo, no te harás imagen alguna de lo que está en los cielos, en la tierra, ni te inclinarás ni la adorarás. ¿Y qué es lo que pide? Entonces, ¿quiénes la van a adorar? ¿Quiénes la van a adorar? Piénselo. Los que la adoran simplemente son los que siguen al mundo. Y se extrañarán de ti que no lo hagas. Porque así, pero si es lo normal, es lo de moda, es lo de ahora. Un solo gobierno, qué mejor. Y una sola religión, un solo Dios para todos, mejor, ¿no? Según el mundo, ¿no? Por eso todo eso de que nos habla de la figura del anticristo. Ahora, entonces estamos en el versículo 15, ¿no? Donde dice, de 13, porque dice que le permitió infundir aliento y dice, pero luego dice en el versículo 16, todos, ¿qué dice en el versículo 16? Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar o vender si no tienen esta marca, ¿no? De la bestia. Y luego dice el nombre, ¿ok? Escúchenlo bien. Entonces aquí nos dice que hay una marca en la mano. Miren, hay dos conceptos para esto que son muy fuertes hoy en día. Número uno, ¿cuál es? El microchip. ¿Qué es el microchip? Es que ellos van a hacer que todo mundo esté normatizado y todo mundo esté digitalizado. ¿En qué sentido? Tú vas a estar digitalizado, yo. ¿Por qué? Porque tendrán un número de cada ser humano que exista. Y nace una persona y ya va a estar registrado. Ahora, todo esto que estamos hablando, ¿no? Es una tecnología muy fuerte, pero ahora dice la palabra, tenían una marca en la mano derecha o en la frente. Entonces lo que se sabe es de que el microchip puede ser, ya muchas personas en los Estados Unidos y en grandes empresas tienen microchip en sus manos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, y van a abrir
Apocalipsis capítulo 14. Vamos a leer el versículo 10 y el 11, que ya nos habíamos quedado en esos dos versículos. Y dice así la palabra, versículo 9, dice: y el tercer ángel los siguió, el 10, perdonen, versículo 10, 14, 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesucristo, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por tu luz, gracias por tu revelación, gracias porque tú te manifiestas donde hay dos o tres que están en tu nombre. Nos ponemos en el nombre santo, bajo el nombre santo, bajo la gloria santa del Cordero inmolado, para que tu presencia, para que tu poder pueda establecer, Señor, tu mensaje, tu revelación en tu pueblo. Gracias, Padre Santo, porque tú eres fiel, tu nombre es fidelidad, y tú siempre escuchas nuestra oración en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Vamos a mirar un tema que muchas veces no lo podemos entender. Muchas personas no entienden este tema, pero vamos a mirar que en el versículo 10 dice: y también beberá del vino de la ira de Dios, o del vino del cáliz de su ira. Es lo mismo, porque y dice la palabra: beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado en el cáliz de su ira. Ahora, el vino es la copa asociada con la ira de Dios, pero esa palabra, la antigua palabra de esto es timos, T-H-Y-M-O-S. Entonces, pero ella, ¿qué describe? Ojo, esa palabra timos lo que describe es ira apasionada. Cuando se dice esta palabra, que beberán de la ira de Dios, y dice el cáliz de su ira es ira apasionada, ¿qué está diciendo y qué nos está queriendo enseñar la palabra de Dios? Que la ira que Dios desata sobre la tierra y los que se rebelaron contra su verdad, contra su revelación, contra su pueblo, va a ser una ira apasionada. Pero ahora también hay una misma palabra que está asociada con la palabra ira, y es la palabra orge, y esa describe una ira con disposición establecida. O sea, ¿qué es esa ira? Que lo que se dictamina que va a ser el juicio, sí o sí va a ocurrir, porque está establecido y dispuesto por Dios. Entonces esa palabra orge, que es ira establecida, ira dispuesta, entonces nos enseña en el Antiguo Testamento que si unimos la palabra timos con la palabra orge, ¿en qué resulta? Entonces esto nos resulta en que la copa de Dios está llena de la ira, de un furor dispuesto en contra. Escúchenlo bien, la ira de Dios siempre es justificada.
la ira del ser humano rara vez es justificada. La ira de Dios tiene un propósito. ¿Y qué es lo que tiene la ira de Dios por establecer? Por mostrar la justicia de Dios. Muchas personas no pueden entender, todo el mundo dice Dios es amor y con eso nos quedamos. Y todo el mundo quiere amor. Pero cuando un padre corrige, cuando un padre exige, cuando un padre pone límites, ¿qué hacen los hijos? Ya no lo ven tan bueno, ¿verdad? Pero es necesario. Entonces, la ira de Dios es el justo juicio de Dios para mostrarle a la humanidad que los que obedecieron a su palabra van a recibir una manifestación de parte de Dios. ¿En qué sentido? Mostrando el respaldo de Dios a esas personas que estuvieron sujetas a su palabra. Ahora, si usted mira el libro de Apocalipsis, que es, muestra una visión de lo futuro, ¿no? Porque el Señor, ¿y qué nos muestra? Por ejemplo, nos mostró, es como un pequeño resumen, los 7 sellos, ¿no? ¿De parte de quién? De nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero ahora, el Señor Jesucristo en Apocalipsis, ¿qué es lo que nos muestra? Nos muestra